Si los títulos de tu podcast comienzan con el código del podcast, el número del episodio, el nombre del entrevistado o con la palabra hablemos, tengo palabras para ti. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 6 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad en Discord de podcasters en español y creador de audipod.net, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Si lo que quieres es aprender a mejorar tu podcast, a hacerlo en menos tiempo, con menos recursos, con más calidad, aprender a monetizarlo, aprender de marketing, aprender a desarrollar la propia página web tuya, obviamente propia, de tu podcast, incluso la aplicación móvil sin saber de programación y en poquísimo tiempo, es más, en horas. Bueno, tienes un mega curso súper completo y que seguirá mejorándose y grabando nuevas lecciones que se llama Crea un Podcast Nivel Pro. Este no es cualquier curso, este no es un curso más, este es el curso definitivo, porque lo que le falte, tú solo tienes que pedirlo y pide que se te dará. Puedes acceder a él y obtenerlo por un muy buen precio en creaunpodcast.com. Bien, en el episodio de hoy vamos a conversar sobre, yo lo he titulado EEP-Podcast S01-EP06 o cómo no titular tus episodios. Vamos a hablar sobre los títulos que se colocan a los episodios de tu podcast. Mira, uno de los elementos que más llaman la atención antes de una persona hacer clic en el botón de play en cualquier reproductor de podcast es el título. Vamos a hacer el símil con YouTube. Fíjate que en YouTube el primer elemento que llama la atención en la lista de videos que surgen tras una búsqueda es el thumbnail, la famosa miniatura. Y por eso tú ves que las personas que dominan YouTube hacen unos thumbnails que tú dices, oye, me bien trabajado con la cara, te hacen una expresión facial y tú, wow, este me gusta más. Y generalmente nos atrae lo visual. El segundo elemento más atractivo en los videos de YouTube, luego del thumbnail, es el título. ¿Ya? Y de hecho, fíjate que el thumbnail tiene un título y el título es un complemento más, otro título más, bien explícito y que llama a la atención. Algunos lo que hacen es clickbait, algunos te engañan, pero los que saben de copywriting, de técnicas de escritura persuasiva, lo hacen muy bien. Bueno, segundo elemento llamativo. El tercer elemento llamativo es el tiempo. Ya, bueno, que si tiene 20 minutos, que si una hora. Y hay personas que simplemente porque tienen muchos minutos no lo ven. Pero hay otros que si el título, sobre todo el título, es bien explícito y tiene que ver directamente con lo que yo estoy buscando, no importa el tiempo que dure, por lo menos yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando es porque algo necesito. Y si encuentro un título que dice exactamente lo que yo ando buscando, ¿cómo no voy a dar clic en él? Bien, volvamos al podcast. En el podcast pasa exactamente lo mismo, solo que en el podcast el thumbnail no resalta tanto en los podcatchers, en los reproductores de podcast, porque se ve pequeñito. Incluso el mismo icono, el cover del podcast se ve pequeñito. Entonces no llama tanto la atención. A menos que sea en las redes sociales. Pero hay un problema también con las redes sociales del que no te voy a hablar hoy porque no es el tema. Entonces, el elemento más atractivo antes de una persona hacer play en un episodio es el título. Quiere decir que el título tiene que ser lo suficientemente llamativo para yo decidir si hago play o no. Fíjate si esto es tan importante que aún estando suscrito a un podcast, un usuario puede decidir
por el título o por cómo esté redactado el título, darle play o no, incluso siendo suscriptor. ¿Ya? Entonces, hay elementos que tenemos que quitar de los títulos con carácter de urgencia, por un tema técnico y por un tema de atención, de llamado de atención. Número uno, ¿qué tenemos que quitar? Cualquier código sobre tu podcast. Esas letras que identifican tu podcast. Por ejemplo, en mi caso, EEP. Eso hay que quitarlo del título. El número del episodio no tiene por qué estar en el título si todos los alojadores de podcast, cuando tú subes el episodio, te dan un formulario donde debajo del título te dicen season o temporada y luego te dicen número del episodio. Es ahí donde se coloca el número y la temporada. Entonces, si lo vamos a colocar ahí, ¿para qué lo vamos a colocar en el título? No debemos colocarlo en el título. Y yo te voy a explicar una razón técnica por qué, pero ya te expliqué que eso no llama para nada la atención. ¿Ya? Pero luego de quitar todo eso, todos esos códigos, todos esos guiones, entonces ahora tenemos que redactar un título que despierte la atención, tanto de la persona que está suscrita a mi podcast como del que se encuentra por alguna casualidad o por búsqueda con el título de ese episodio. Y para eso nosotros podemos crear fórmulas, ¿ya? Fórmulas que nosotros decimos, bueno, esta va a ser mi fórmula para titular. Podemos usar, por ejemplo, para hacer buenos títulos, adjetivos explicativos, ¿ya? Utilizar palabras como bueno, excelente, efectivo, claro. Adjetivos calificativos, usar palabras como nuevo, gratis, completo, interesante, o adjetivos cuantificadores, algunos, pocos, muchos, varios. Hay títulos, los títulos que incluyen números llaman mucho la atención. Cuando tú dices, estas son las 10 claves para tú ser millonario. Hay personas que sabrán alguna clave de cómo ser millonario, pero 10. Y entonces despierta la curiosidad porque el que lee el título dice, pero 10, pero es que, déjame escucharlo. Eso es lo que queremos. Hay otros títulos que pueden ser en forma de preguntas, ¿ya? ¿Sabías que los políticos te manipulan? Entonces tú dices, bueno, yo sé que los políticos, algunos son ladrones, pero que me manipulen. ¿Cómo? Me llama la atención, déjame ir a eso. Incluso en el caso de entrevista, yo te propongo que titules el episodio no resaltando el nombre del entrevistado, sino lo que aporta el entrevistado a la entrevista. ¿Me explico? Si es entrevistado, hay una parte clave dentro de su entrevista que se tiene que resaltar porque esa persona de repente dijo, bueno, yo cuando pequeño me diagnosticaron con tal enfermedad terminal, pero me sané. Ese puede ser el título. O sea, estuvo a punto de morir, pero tuvo otra oportunidad. Entrevistamos a fulano de tal. ¿Ya? O sea, yo sé que hay personas que hacen entrevistas porque entienden que el entrevistado, si es popular en las redes o es famoso, se tiene la creencia, y no es más que una creencia, de que eso va a tener más rating y va a despertar más la curiosidad en el público. No es así. Recuerda que aquí las personas tenemos el control de lo que escuchamos. La realidad es qué me va a aportar el entrevistado a mí. ¿Por qué? Porque, número uno, y esto lo digo yo como consumidor de podcast, si es un famoso y es popular, yo estoy seguro que es una entrevista más. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si es una entrevista diferente? Resáltalo en el título. ¿Qué pregunta nunca se le ha hecho a ese entrevistado y que tuviste la respuesta en la entrevista? Bueno, ese es el título. ¿Por qué? Porque eso no está en otra entrevista. Eso es lo que llama la atención. El nombre, claro, pero ponlo al final el nombre. Ahora dime qué me aporta a mí escuchar esa entrevista más allá de conocer la vida de Ramón, cuando a Ramón, como es popular y famoso, ya yo lo conozco y ya he visto entrevistas de él. Entonces, ¿por qué también es importante eliminar todos esos códigos? Porque hay reproductores de podcast que limitan los caracteres de los títulos, entonces se cortan los títulos, ¿ya? Hay títulos que debes evitar y son los títulos de una sola palabra o dos palabras, ¿ya? Ramón Pérez, eso no dice nada. Entrevistamos a Ramón Pérez, tampoco dice nada. Dime qué me aporta la entrevista a Ramón Pérez. Otro tipo de títulos que tienes que eliminar porque puedes corregirlos, irte atrás y corregirlos desde ahora
con tu nueva fórmula, ¿ya? Los títulos que comienzan con hablemos, pero es lógico que van a hablar porque es un podcast, es redundante. Hablemos con Ramón, hablemos con José, hablemos sobre la vida, hablemos sobre filosofía. Hijo, hija, parezco un padre. Sabemos que vas a hablar porque es audio. Es audio, sabemos que vas a hablar. No me estás diciendo nada. Yo necesito que tú respondas y esto hazlo como si fuese para satisfacerme a mí, que soy un consumidor real de podcast, pero a tu audiencia. Recuerda que tú haces tu podcast para tu audiencia. Dile a tu audiencia de qué van a hablar. O sea, hablemos de la naturaleza. Sí, pero dime de qué. Dime, o sea, dame un preview en el título que me enganche. Dime de lo que tú hablaste de la naturaleza. Si hay 3 cosas importantes que se resaltaron, di las 3 cosas de la naturaleza que nunca habías escuchado o que no tienes presente o que no pones en práctica. Los 3 errores que no debes nunca cometer. Los 7 tipos de video que te ayudarán a tal cosa. La guía completa de tal cosa. Te doy 5 ideas para tal cosa. Descubre el truco para lograr tal cosa. Despierta mi curiosidad. ¿Por qué es importante trabajar los títulos? Sigo. Porque nuestros títulos están compitiendo en podcatchers o en YouTube, incluso en Google. Están compitiendo con buenos títulos y con malos títulos. Entonces, si tú haces una búsqueda, por ejemplo, vuelvo a YouTube, porque es muy popular, y buscas en YouTube un contenido, lo primero que te encuentras son muchos videos hablando de eso. ¿Quién gana? ¿Quién se gana mi reproducción? El que despierte más mi atención. ¿Con qué? En el caso de los videos, con el thumbnail y con el título. En el caso del podcast, con el título. Entonces, que tú vayas a hablar de impuestos y tú digas, hablemos de impuestos. Vale, pero es que ya yo estoy cansado de oír hablar sobre impuestos. Dime algo nuevo o dame tu punto de vista. Incluso tú puedes decir el punto de vista sobre los impuestos que nunca habías escuchado. Y es cierto, porque es tu punto de vista y yo nunca lo había escuchado. ¿Ya? ¿Tienes miedo a los impuestos? No es tan complicado como lo crees. ¿Ya lo ves? Y eso se practica. El copywriting, esas técnicas de escritura se practican. Entonces tú puedes probar también con un título y luego cambiarlo y poner otro. Y mientras publicas tu episodio, darte cuenta cuál llama más la atención. Si tú tienes una comunidad de personas a quien puedes preguntarles, tú te creas 3 títulos de un episodio y se lo pones a ellos y les dices cuál les llama más la atención. ¿Ya? Hay títulos que enganchan muchísimo o que son muy atractivos que también son respondiendo a cuestionantes. Que eso es lo que hace la gente, buscar cosas que respondan a preguntas, a necesidades o problemas. Entonces esos títulos como ¿cómo validar tu idea y garantizar su éxito? ¿Qué estrategias usar cuando no tienes tiempo? Me están diciendo en el título que me van a dar respuesta a algo que seguramente yo necesito porque sigo ese podcast que tiene que ver con esa temática y que tiene que ver con mi necesidad. El título para mí es un elemento súper importante, si no el que más, porque del título depende que tengas descargas o no tengas. Yo sé que suena extraño, pero nadie va a escuchar un podcast que tenga unos códigos arriba y luego tenga la fecha, porque hay programas de radio que reempacan en podcast y le ponen la fecha en el título, horrible, y luego no dicen nada más. La gente no tiene por qué escucharlo. ¿Por qué? Porque no quieren perder su tiempo, porque como no saben lo que van a encontrar, no le van a dar play. Tienes que decirle en el título de qué vas a hablar, tienes que llamar su atención, tienes que darle algo fresco, nuevo, novedoso, interactivo, que responda a su cuestionante, algo que quizás ellos no sabían. Tienes que darle aporte en el título o no te van a escuchar. Por tanto, eso puede ser la respuesta a por qué tienes tan pocas descargas. Piénsalo. En mi caso, por ejemplo, yo he logrado tener hasta 3,000 y 4,000 descargas por episodio y yo estoy seguro que el título fue lo más importante antes de hacer play. ¿Por qué? Porque no había nada más. Es decir, fuera del título y antes de yo darle play al podcast, yo no tengo nada de ese episodio. Lo único que tengo es el título. El título tiene que ser lo más. Claro,
ahora completo, y sé que me he extendido más que nunca en este episodio, también completo con lo otro. No pongas un título para hablar de otra cosa, porque eso es clickbait. Y eso no, tal vez no sea ilegal, pero la gente odia que le engañen. Entonces tú vas a decir, te enseño a hacerte millonario, y cuando yo le doy play, tú me estás hablando de aguacates, me estás engañando, me perdiste como audiencia. No bromees con eso, no bromees con el tiempo de la gente. Entonces tú vas a poner un título y lo que digas en el episodio tiene que responder a ese título sí o sí. Pero creatividad al poder, vamos a encontrar las palabras, los adjetivos, los elementos, los números, las palabras clave que sabemos que pueden llamar la atención. Y puedes buscar en internet, hay personas que saben mucho de copywriting, ahí tú tienes a Maider Tomacén en España, que me encanta, Vilma Núñez también, una dominicana que admiro muchísimo, y podcaster también. Hay muchísimos expertos en temas de copywriting. Yo tengo algunas técnicas en el curso también que tenemos de podcast, de hecho tengo varias fórmulas para que tú aprendas a titular, pero es una tarea pendiente que tienes ya. Ir hacia atrás, a los episodios anteriores y comenzar a retitularlos, porque acuérdate que esos episodios no pasan de moda, siempre estarán publicados. Espero que te sirva esta recomendación. Y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y larga vida al podcast. Nos encontramos en la comunidad en Discord y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.